Capítulo 1. El sueño de un niño. En un pequeño pueblo llamado Villaverde, situado en las verdes colinas del norte de España, vivía un niño llamado Mateo. Tenía solo 12 años, pero sus ojos brillaban con la curiosidad de alguien mucho mayor. Desde que era pequeño, Mateo había soñado con viajar al extranjero, conocer nuevos lugares y descubrir culturas diferentes. Su abuelo, don Ramón, solía contarle historias fascinantes sobre sus propios viajes cuando era joven. Entre todas las ciudades que mencionaba, una destacaba siempre: Londres. Londres es mágica, Mateo, decía don Ramón mientras fumaba su pipa frente a la chimenea. Es una ciudad llena de vida, donde los sueños pueden hacerse realidad si tienes el valor de perseguirlos. Mateo escuchaba atentamente cada palabra, imaginando cómo sería caminar por las calles empedradas de esa gran urbe, ver el Big Ben con sus propios ojos y cruzar el famoso puente de Tower Bridge. Pero para él, Londres no era solo un destino, era una promesa de aventuras inolvidables. Un día, mientras jugaba con su perro Bruno en el jardín trasero de su casa, Mateo encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Una vieja carta dirigida a su abuelo, escrita en inglés. Intrigado, se la llevó a don Ramón. «¿Qué es esto, abuelo?», preguntó Mateo, sosteniendo la carta con cuidado. Don Ramón sonrió nostálgicamente al reconocerla. «Es una invitación que recibí hace muchos años», respondió. «Era para un congreso internacional de escritores en Londres. Por desgracia, nunca pude asistir debido a problemas familiares». Mateo sintió una mezcla de tristeza y determinación al escuchar esto. Sabía lo mucho que su abuelo amaba escribir y cuánto significaba para él ese evento perdido. Sin pensarlo dos veces, decidió que algún día iría a Londres en nombre de su abuelo, no solo para cumplir su propio sueño, sino también para honrar el de don Ramón. Capítulo 2. Preparativos y desafíos. Aunque Mateo estaba decidido, sabía que no sería fácil organizar un viaje tan largo siendo tan joven. Primero, necesitaba convencer a sus padres. Su madre, Ana, era una mujer trabajadora que siempre priorizaba la seguridad de su hijo, mientras que su padre, Javier, aunque más relajado, también tenía dudas sobre permitir que Mateo viajara solo. Una noche, durante la cena, Mateo reunió todo su coraje y les expuso su idea. «Quiero ir a Londres», anunció, mirándolos directamente a los ojos. Ana dejó caer su tenedor, sorprendida. «¿A Londres? ¿Solo? Ni hablar», exclamó. «Es demasiado peligroso para un niño de tu edad». Javier frunció el ceño, pensativo. «Entiendo tu entusiasmo, hijo, pero debes entender que hay muchas cosas que considerar. ¿Cómo planeas manejar el idioma? ¿Dónde te alojarás?». Mateo ya había pensado en todo. Les mostró un cuaderno lleno de notas detalladas, un itinerario básico, información sobre hoteles económicos cerca de la estación de tren King's Cross y hasta una lista de frases útiles en inglés que había aprendido viendo videos en YouTube. «He estado ahorrando dinero de mis tareas y regalos de cumpleaños», explicó. «Además, puedo quedarme con nuestra prima Elena, que vive en Londres desde hace unos años». Finalmente, después de semanas de discusiones y negociaciones, sus padres accedieron bajo ciertas condiciones.
Mateo debía mantenerse en contacto constante mediante videollamadas, llevar un teléfono con GPS y comprometerse a seguir estrictamente las instrucciones que le dieran antes de partir. Con el permiso concedido, comenzaron los preparativos. Mateo pasó días empacando su mochila con ropa adecuada para el clima impredecible de Inglaterra, libros para leer durante el viaje y, por supuesto, la preciada carta de su abuelo, que llevaba consigo como un talismán. Capítulo 3. El primer paso. El día del viaje llegó rápidamente. Mientras esperaba en la estación de tren de Madrid, rodeado de maletas y emociones encontradas, Mateo sentía mariposas en el estómago. Nunca antes había salido de España, y ahora estaba a punto de embarcarse en una aventura que cambiaría su vida para siempre. El tren hacia París partió puntualmente, y Mateo observó por la ventana cómo el paisaje español se desvanecía lentamente. Durante el trayecto, conoció a una pareja de ancianos franceses que hablaban español. Se llamaban Pierre y Marie, y resultaron ser increíblemente amables. Al enterarse de que Mateo iba a Londres por primera vez, le ofrecieron consejos valiosos sobre qué lugares visitar y cómo moverse por la ciudad. «Recuerda, joven», dijo Pierre con una sonrisa, «Londres puede parecer intimidante al principio, pero si mantienes la mente abierta, encontrarás amigos en cada esquina». Marie le regaló un pequeño mapa de la ciudad marcado con sus lugares favoritos, incluyendo un café acogedor en Covent Garden donde servían los mejores scones con té. Cuando finalmente llegó a Londres, Mateo se sintió abrumado por la magnitud de la ciudad. Los edificios altos, el bullicio constante y el ajetreo de las calles eran muy diferentes a lo que estaba acostumbrado en Villaverde. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, experimentó una oleada de emoción. Este era exactamente el tipo de experiencia que había imaginado. Capítulo 4. Primer día en Londres. La ciudad de los contrastes. Mateo llegó a la estación de tren King's Cross temprano por la mañana. El aire fresco de Londres lo recibió con un ligero viento que olía a humedad y asfalto. Aunque había visto imágenes de la ciudad en libros y películas, nada lo preparó para la realidad abrumadora de estar allí, rodeado de personas apresuradas, taxis negros circulando por las calles y el icónico reloj del Big Ben visible a lo lejos. Su primera parada fue el alojamiento que había reservado previamente, una pequeña pensión familiar cerca de Camden Town. La dueña, una mujer llamada Señora Thompson, era extremadamente amable y hablaba un español básico que aprendió durante unas vacaciones en Málaga años atrás. «Bienvenido a Londres, jovencito», dijo ella con una sonrisa cálida mientras le entregaba las llaves de su habitación. «Espero que disfrutes tu estancia aquí». La habitación era sencilla pero acogedora, con una ventana que daba a un pequeño jardín trasero. Después de dejar sus cosas, Mateo decidió comenzar su aventura explorando los alrededores. Su primer destino fue el famoso mercado de Camden, conocido por su vibrante ambiente bohemio y sus puestos llenos de arte, comida internacional y ropa extravagante. Mientras caminaba por los pasillos del mercado, Mateo se sintió como si hubiera entrado en otro mundo. Había músicos callejeros tocando melodías hipnotizantes, artistas pintando murales en vivo
y aromas irresistibles provenientes de los puestos de comida. Se detuvo frente a un puesto que vendía pasteles tradicionales británicos y compró un pastel de carne, pie, siguiendo una recomendación que había leído en Internet. Sentado en una banca cercana, Mateo dio su primer bocado al pastel. Era delicioso, pero también le recordó cuánto extrañaba la comida casera de su madre. En ese momento, sintió una mezcla de nostalgia y gratitud. Estaba viviendo una experiencia increíble, pero también comprendió que no podía olvidar sus raíces. Capítulo 5. Un encuentro inesperado. Después de pasar varias horas en Camden, Mateo decidió dirigirse hacia el centro de la ciudad para visitar el Big Ben y el Parlamento. Mientras caminaba por las orillas del río Támesis, notó a un niño de su edad sentado solo en un banco, mirando el agua con expresión triste. Intrigado, Mateo se acercó. «Hola», dijo tímidamente en inglés. «¿Estás bien?» El niño levantó la vista y respondió en un español perfecto. «Sí, estoy bien. Solo pensando». Se presentó como Lucas, un chico argentino que vivía temporalmente en Londres con su familia debido al trabajo de su padre. Al igual que Mateo, Lucas estaba lidiando con la sensación de ser un extranjero en una ciudad desconocida. Los dos niños rápidamente conectaron, compartiendo historias sobre sus hogares y sus razones para estar en Londres. Lucas le contó que solía sentirse muy solo hasta que descubrió un club de ajedrez en una biblioteca cercana, donde había hecho algunos amigos. «Deberías venir conmigo algún día», sugirió Lucas. «Te divertirás». Mateo aceptó encantado. No solo había encontrado un amigo, sino que también había aprendido algo importante. Incluso en los lugares más grandes y desconocidos, siempre hay personas dispuestas a compartir su tiempo y amistad. Capítulo 6. Desafíos y reflexiones. A medida que avanzaban los días, Mateo comenzó a enfrentarse a algunos desafíos inesperados. Uno de ellos fue el clima impredecible de Londres. En un solo día, experimentó sol radiante, lluvia torrencial y viento helado. Afortunadamente, había seguido el consejo de su madre y llevaba consigo un paraguas compacto y una chaqueta impermeable. Otro desafío fue comunicarse en inglés. Aunque había practicado mucho antes del viaje, todavía cometía errores gramaticales y a veces se sentía frustrado cuando no entendía completamente lo que decían los lugareños. Sin embargo, cada vez que esto sucedía, recordaba las palabras de Pierre. Si mantienes la mente abierta, encontrarás amigos en cada esquina. Una tarde, mientras intentaba pedir direcciones en una tienda, un hombre mayor lo ayudó pacientemente a mejorar su pronunciación. Este gesto simple hizo que Mateo se sintiera menos intimidado y más motivado para seguir practicando. También hubo momentos de soledad. A pesar de haber conocido a Lucas, Mateo echaba de menos a su familia y a su perro Bruno. Una noche, después de regresar a la pensión, llamó a sus padres por videollamada. Ver sus caras lo reconfortó inmediatamente. «¿Cómo va todo, hijo?», preguntó Ana, preocupada pero orgullosa. «Es increíble, mamá», respondió Mateo con sinceridad. «Pero a veces me siento un poco perdido». Javier intervino. «Eso es normal, Mateo. Cada gran aventura tiene sus altibajos. Lo importante es que sigas adelante
y aprendas de cada experiencia. Esas palabras resonaron profundamente en él. Decidió que, sin importar los obstáculos, aprovecharía al máximo su tiempo en Londres. Capítulo 7. Descubrimientos culturales. Durante su tercera semana en la ciudad, Mateo decidió explorar algunos de los museos gratuitos que tanto había escuchado mencionar. Visitó el Museo Británico, donde quedó fascinado por las antiguas reliquias egipcias, y la Galería Nacional, donde admiró obras maestras de artistas como Van Gogh y Monet. Un día, acompañó a Lucas al club de ajedrez que éste frecuentaba. Allí, conoció a personas de diferentes países y edades, todos unidos por su amor por el juego estratégico. Aunque al principio se sintió intimidado, pronto se dio cuenta de que el ajedrez era un lenguaje universal que trascendía barreras culturales. Además, Mateo tuvo la oportunidad de asistir a un partido de fútbol en el emblemático estadio de Wembley. Nunca antes había estado en un evento deportivo tan grande, y la energía de la multitud lo dejó sin aliento. Fue una experiencia que jamás olvidaría. Capítulo 8. La carta del abuelo. Una tarde lluviosa, mientras estaba sentado en su habitación de la pensión, Mateo decidió revisar nuevamente la vieja carta que había encontrado meses atrás. Era la invitación al Congreso Internacional de Escritores, en el que su abuelo, don Ramón, nunca pudo participar. Al leerla con más detenimiento, notó algo que antes no había captado. Una postdata escrita a mano por el organizador del evento. Estimado señor, Ramón, esperamos sinceramente que pueda unirse a nosotros. Su obra ha inspirado a muchos, y estamos seguros de que su presencia sería invaluable para todos los asistentes. Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca había escuchado a su abuelo hablar sobre su escritura como algo importante o reconocido. Siempre lo había visto simplemente como un anciano que contaba historias divertidas junto a la chimenea. Pero ahora entendía que don Ramón era mucho más que eso. Era un escritor cuya voz había resonado más allá de Villaverde. Decidido a honrar la memoria de su abuelo, Mateo buscó información sobre el lugar donde se había celebrado el Congreso años atrás. Descubrió que el edificio aún existía y actualmente funcionaba como una biblioteca pública. Sin pensarlo dos veces, decidió visitarlo. Al llegar, fue recibido por una bibliotecaria amable llamada Sara, quien lo ayudó a investigar los archivos relacionados con eventos pasados. Para su sorpresa, encontraron un programa del Congreso con el nombre de su abuelo impreso en él. Tu abuelo debió ser alguien muy especial, comentó Sara con admiración. Este tipo de invitaciones solo se extendían a personas destacadas en su campo. Mateo sintió un profundo orgullo al darse cuenta de la magnitud del legado de su abuelo. Decidió escribir una carta propia, expresando sus pensamientos sobre el impacto que don Ramón había tenido en su vida. La dejó en el archivo como un homenaje personal. Capítulo 9. Amistades inesperadas. A medida que pasaban los días, Mateo comenzó a formar vínculos más fuertes con las personas que conocía en Londres. Además de Lucas, hizo amistad con otros niños y adultos que compartían sus intereses. Entre ellos estaba Emily, una chica británica de 13 años que adoraba la fotografía. Juntos exploraron rincones ocultos de la ciudad
capturando imágenes únicas desde ángulos inusuales. Un día, mientras caminaban por Hyde Park, Emily le preguntó: ¿por qué decidiste venir a Londres tú solo? Mateo reflexionó antes de responder. Quería cumplir un sueño y también hacer realidad uno de mi abuelo. Emily lo miró con curiosidad, pero no insistió. En cambio, le propuso hacer un proyecto fotográfico juntos. Capturar los rostros de Londres, es decir, retratar a personas de diferentes culturas y orígenes que vivían en la ciudad. Durante los siguientes días, recorrieron mercados, parques y calles bulliciosas, interactuando con desconocidos y escuchando sus historias. A través de estas conversaciones, Mateo aprendió sobre las luchas y triunfos de quienes habían llegado a Londres en busca de una nueva vida. Cada encuentro lo hacía sentir más conectado con la humanidad. Capítulo 10. Un día en el teatro. Uno de los momentos más memorables del viaje ocurrió cuando Mateo asistió a una función de teatro en el West End. Había ganado entradas gracias a un sorteo organizado por la pensión donde se hospedaba. La obra elegida fue El Rey León, una producción espectacular que lo dejó sin palabras. Desde el momento en que las luces se apagaron y los actores aparecieron en escena, Mateo quedó cautivado. Las canciones, los disfraces coloridos y la magia del escenario lo transportaron a otro mundo. Fue una experiencia emocional que lo hizo reflexionar sobre la importancia de soñar y perseguir metas, incluso cuando parecen imposibles. Después de la función, tuvo la oportunidad de conocer brevemente a algunos de los actores. Uno de ellos, un joven africano llamado Kwame, compartió su propia historia de superación. Había llegado a Londres sin recursos ni contactos, pero su pasión por la actuación lo había llevado hasta allí. Nunca dejes que nadie te diga que tus sueños son demasiado grandes, le dijo Kwame con una sonrisa. Solo necesitas creer en ti mismo. Esas palabras resonaron en Mateo durante días. Comenzó a ver su propio viaje bajo una nueva luz. No solo estaba explorando una ciudad, sino también descubriendo quién era realmente. Capítulo 11. El regreso a casa. Finalmente, llegó el día en que Mateo debía regresar a España. Aunque estaba emocionado por reencontrarse con su familia, también sentía una profunda tristeza al dejar atrás todo lo que había vivido en Londres. Había crecido tanto en tan poco tiempo y sabía que esta experiencia cambiaría su vida para siempre. Antes de partir, organizó una pequeña reunión en la pensión para despedirse de sus nuevos amigos. Lucas, Emily, Mrs. Thompson y otros vecinos asistieron, trayendo regalos y buenos deseos. Emily le obsequió un álbum con las fotos que habían tomado juntos, mientras que Lucas le dio un pequeño tablero de ajedrez plegable. Para que nunca olvides nuestras partidas, dijo Lucas con una sonrisa melancólica. Cuando el tren comenzó a moverse hacia el puerto de Dover, Mateo miró por la ventana y vio a Lucas agitando la mano desde el andén. En ese momento, supo que aunque su viaje físico terminaba, el viaje interior que había comenzado en Londres apenas estaba empezando. Capítulo 12. Reflexiones y nuevos comienzos. De vuelta en Villaverde, Mateo compartió sus experiencias con su familia y amigos.
Les mostró las fotos, les habló sobre las personas que había conocido y les contó las lecciones que había aprendido. También compartió la carta que había escrito para su abuelo, quien, aunque ya no estaba físicamente presente, seguía siendo una fuente constante de inspiración. Con el tiempo, Mateo comenzó a escribir sus propias historias, inspirándose en las aventuras que había vivido y en las personas que había conocido. Sabía que algún día quería convertirse en escritor, al igual que su abuelo, y tal vez incluso publicar un libro basado en su viaje a Londres. Su madre, Ana, observaba orgullosa cómo su hijo había madurado durante su ausencia. Ya no era simplemente un niño soñador. Ahora era alguien que comprendía el valor de la perseverancia, la empatía y el coraje. Capítulo 13. El efecto del viaje. De vuelta en Villaverde, Mateo se dio cuenta rápidamente de que el viaje había cambiado muchas cosas dentro de él. Aunque el pueblo seguía siendo el mismo lugar tranquilo y familiar que siempre había conocido, ahora lo veía con otros ojos. Las calles empedradas, los campos verdes y los sonidos de las campanas de la iglesia ya no eran solo parte de su rutina diaria. Ahora entendía que cada rincón tenía una historia que contar, igual que los lugares que había visitado en Londres. Una tarde, mientras ayudaba a su abuelo don Ramón en el jardín, Mateo decidió compartir algo que había estado pensando desde su regreso. «Abuelo», dijo mientras cavaba junto a él, «¿por qué nunca me contaste que tus escritos eran tan importantes? ¿Que te invitaron a un congreso internacional?» Don Ramón dejó de trabajar por un momento y miró a su nieto con una mezcla de sorpresa y nostalgia. «Supongo que nunca pensé que fuera algo digno de mencionar», respondió con una sonrisa suave. «Para mí, escribir siempre fue más un refugio personal que una ambición pública, pero parece que mi pequeño viajero ha descubierto algo más sobre mí. ¿No es así?» Mateo asintió, sintiéndose orgulloso de haber encontrado esa parte oculta de su abuelo. Sabía que, aunque don Ramón no había podido ir a Londres, su espíritu y sabiduría habían acompañado a Mateo durante todo el viaje. Capítulo 14. Compartiendo historias. Inspirado por su experiencia, Mateo comenzó a organizar pequeñas reuniones en su casa para compartir sus aventuras con los vecinos del pueblo. Cada viernes por la noche, invitaba a amigos, familiares y curiosos a escuchar las historias que había vivido en Londres. Traía consigo el álbum de fotos que Emily le había regalado y utilizaba las imágenes para ilustrar sus relatos. Un día, mientras describía su visita al Museo Británico, uno de los niños del público preguntó: «¿Qué fue lo más difícil del viaje?» Mateo sonrió antes de responder. «Lo más difícil no fue perderme o enfrentarme al clima impredecible. Lo más difícil fue aprender a confiar en mí mismo cuando todo parecía desconocido. Pero también fue lo más valioso que hice». Sus palabras resonaron entre los asistentes, especialmente entre los adultos, quienes reconocieron en ellas una lección universal aplicable a cualquier etapa de la vida. Con el tiempo, estas reuniones se convirtieron en una tradición semanal en Villaverde. Los habitantes del pueblo comenzaron a ver a Mateo no solo como un niño curioso, sino como alguien que había traído nuevas perspectivas y energía al lugar.
Capítulo 15. El Club de Escritura. Motivado por su abuelo y las experiencias vividas en Londres, Mateo decidió crear un club de escritura en la biblioteca local del pueblo. La idea surgió después de recordar las conversaciones que había tenido con Sarah, la bibliotecaria de Londres, sobre la importancia de preservar historias personales. El primer día del club, solo 3 personas se presentaron, 2 ancianos y una adolescente tímida llamada Sofía. Sin embargo, Mateo no se desanimó. Les propuso un ejercicio sencillo: escribir sobre un momento significativo de sus vidas. Para su sorpresa, las historias que surgieron fueron profundamente conmovedoras. Uno de los ancianos habló sobre su infancia durante la Guerra Civil Española, mientras que Sofía compartió sus luchas para encontrar confianza en sí misma. Al final de la sesión, todos coincidieron en que escribir era una forma poderosa de sanar y conectarse con los demás. Con el paso de las semanas, el club creció hasta incluir a más de una docena de miembros regulares. Incluso don Ramón comenzó a asistir ocasionalmente, trayendo fragmentos de sus viejos manuscritos para discutir con el grupo. Capítulo 16. Un proyecto especial. Inspirado por el éxito del club de escritura, Mateo decidió embarcarse en un proyecto aún más ambicioso: escribir un libro basado en su viaje a Londres. Quería capturar no solo los momentos memorables, sino también las emociones, reflexiones y lecciones que había aprendido a lo largo del camino. Durante meses, dedicó horas cada noche a trabajar en el manuscrito. Consultaba constantemente sus notas, fotos y recuerdos, para asegurarse de que cada detalle estuviera plasmado con precisión. También pidió ayuda a su abuelo, quien le enseñó técnicas de redacción y estructura narrativa. Cuando finalmente terminó el borrador, lo compartió con su familia y algunos amigos cercanos. Todos quedaron impresionados por la madurez y sensibilidad con la que había abordado su experiencia. «Este libro no es solo sobre tu viaje», comentó Ana, su madre, con lágrimas en los ojos. «Es sobre cómo has crecido y cómo has aprendido a ver el mundo de otra manera». Animado por las reacciones positivas, Mateo decidió enviar el manuscrito a varias editoriales locales. Aunque sabía que el proceso podría llevar tiempo, estaba decidido a intentarlo. Capítulo 17. Una nueva oportunidad. Meses después, justo cuando Mateo comenzaba a perder la esperanza, recibió una carta de una pequeña editorial en Madrid. Habían leído su manuscrito y querían publicarlo. El título provisional que sugirieron fue «El viaje de un soñador», y prometieron ayudarlo a pulir el texto para prepararlo para su lanzamiento. La noticia llenó de alegría a toda la familia. Don Ramón, en particular, estaba radiante de orgullo. «Siempre supe que tenías algo especial, muchacho», dijo mientras abrazaba a su nieto. «Ahora el mundo entero podrá verlo». El día de la publicación del libro, Mateo organizó una firma de ejemplares en la plaza principal de Villaverde. Personas de todas las edades acudieron a felicitarlo y comprar una copia. Entre los asistentes estaban Lucas y Emily, quienes habían viajado especialmente desde Londres para apoyarlo. Fue un día inolvidable, lleno de risas, lágrimas y abrazos. Mateo comprendió entonces que su viaje no solo había cambiado su vida,
sino también la de quienes lo rodeaban. Capítulo 18. Mirando hacia el futuro. A medida que pasaban los años, Mateo continuó escribiendo y explorando el mundo. Su primer libro se convirtió en un éxito modesto pero significativo, inspirando a otros jóvenes a perseguir sus sueños sin miedo. También mantuvo contacto con sus amigos de Londres, visitándolos regularmente durante las vacaciones. Sin embargo, nunca olvidó sus raíces, ni el impacto que su viaje inicial había tenido en él. Siguió organizando reuniones en el club de escritura y colaborando con su abuelo en nuevos proyectos literarios. Un día, mientras caminaba por las colinas cerca de Villaverde, Mateo recordó las palabras de Pierre. Londres puede parecer intimidante al principio, pero si mantienes la mente abierta, encontrarás amigos en cada esquina. Sonrió al darse cuenta de que aquella frase no solo aplicaba a Londres, sino a cualquier lugar donde decidiera aventurarse. El mundo era vasto y lleno de posibilidades, y él estaba listo para seguir explorándolo, página por página. Capítulo 19. La fama local. La publicación de El viaje de un soñador transformó a Mateo en una celebridad local. Aunque nunca había buscado la atención, pronto se convirtió en el tema de conversación en Villaverde. Los vecinos comenzaron a saludarlo con entusiasmo cada vez que lo veían caminar por las calles, y algunos incluso le pedían consejos sobre cómo escribir o perseguir sus propios sueños. Al principio, Mateo se sintió incómodo con toda la atención. No estaba acostumbrado a ser el centro de las miradas y temía que las expectativas de los demás pudieran aplastar su creatividad. Sin embargo, con el apoyo de su familia y amigos, aprendió a manejar la situación con humildad y gracia. «Recuerda, hijo», le dijo su padre Javier durante una cena familiar, «la fama no es lo importante. Lo que realmente importa es el impacto que tienes en las personas». Esas palabras resonaron profundamente en Mateo. Decidió enfocarse menos en el reconocimiento y más en seguir haciendo lo que amaba. Escribir y compartir historias que pudieran inspirar a otros. Capítulo 20. Invitaciones inesperadas. Con el éxito de su primer libro, Mateo comenzó a recibir invitaciones para participar en eventos literarios y conferencias escolares. Al principio, rechazó muchas de ellas, sintiéndose intimidado por la idea de hablar frente a grandes audiencias. Pero después de mucha reflexión, decidió aceptar algunas ofertas, especialmente aquellas dirigidas a jóvenes estudiantes. Uno de sus primeros compromisos fue en una escuela secundaria cercana. Allí compartió su experiencia en Londres y habló sobre la importancia de atreverse a salir de la zona de confort. Para su sorpresa, los estudiantes respondieron con entusiasmo, haciéndole preguntas profundas y pidiendo consejos sobre cómo superar el miedo al fracaso. Después del evento, una estudiante llamada Carla se acercó tímidamente a él. «Tu historia me ha dado esperanza», dijo con voz temblorosa. «Siempre he querido estudiar arte, pero mis padres piensan que es una pérdida de tiempo. ¿Cómo lograste convencer a los tuyos?» Mateo sonrió antes de responder. «No se trata de convencer a los demás. Se trata de convencerte a ti mismo primero. Cuando demuestras que estás dispuesto a trabajar duro por tus sueños, las personas a tu alrededor comienzan a creer también». Carla asintió,
visiblemente emocionada. Esa interacción dejó una huella profunda en Mateo, recordándole por qué había decidido escribir en primer lugar, para inspirar a otros a perseguir sus propios caminos. Capítulo 21. Un nuevo proyecto animado por las respuestas positivas a su primer libro, Mateo decidió embarcarse en un nuevo proyecto literario. Esta vez, quería explorar temas más universales, como la identidad cultural, la empatía y la conexión humana. Inspirándose en las personas que había conocido en Londres, comenzó a escribir una colección de cuentos cortos, titulada Rostros del Mundo. Cada cuento estaba basado en una persona real que había impactado su vida. Desde Lucas, el niño argentino que encontró en Camden, hasta Kwame, el actor africano que lo inspiró en el teatro. A través de estas historias, Mateo intentaba capturar la diversidad y belleza de la humanidad. Durante el proceso de escritura, colaboró estrechamente con Emily, quien proporcionó fotografías para acompañar cada cuento. Juntos, crearon un libro visualmente impresionante que combinaba texto e imágenes de manera única. Cuando finalmente se publicó, Rostros del Mundo recibió críticas aún mejores que su primer libro. Fue traducido a varios idiomas y llegó a manos de lectores en países tan lejanos como Argentina, Kenia y Japón. Para Mateo, este éxito internacional fue una validación de su creencia de que las historias tienen el poder de unir a las personas. Sin importar las barreras culturales o lingüísticas. Capítulo 22. Regreso a Londres. A medida que su carrera como escritor florecía, Mateo sintió una fuerte nostalgia por Londres. Sabía que era hora de regresar y revivir las experiencias que lo habían moldeado años atrás. Con el apoyo de su editorial, organizó un viaje promocional para presentar Rostros del Mundo en librerías y bibliotecas de la ciudad. Al llegar, fue recibido como un héroe por sus viejos amigos. Lucas, Emily y Mrs. Thompson organizaron una pequeña reunión en la pensión donde se había hospedado originalmente. Durante la velada, compartieron anécdotas divertidas y reflexionaron sobre cómo todos habían cambiado desde la última vez que se vieron. Una noche, mientras caminaba solo por las orillas del Támesis, Mateo sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido. Londres ya no era simplemente una ciudad desconocida que lo había desafiado. Ahora era un lugar lleno de recuerdos y significados personales. Decidió escribir una carta abierta a la ciudad, expresando sus sentimientos y agradecimientos. Publicada en su blog, la carta rápidamente se volvió viral, tocando los corazones de miles de lectores alrededor del mundo. Capítulo 23. Una nueva generación de soñadores. De vuelta en Villaverde, Mateo continuó trabajando en proyectos que fomentaban la creatividad y el espíritu aventurero en los jóvenes. Junto con su abuelo don Ramón, fundó un programa educativo llamado Soñadores sin Fronteras, diseñado para ayudar a niños y adolescentes a desarrollar habilidades de escritura, narración oral y pensamiento crítico. El programa incluía talleres semanales, competencias de cuentos y excursiones a lugares históricos y culturales. Uno de los momentos más memorables ocurrió cuando llevaron a un grupo de estudiantes a Madrid para visitar el Museo del Prado. Para muchos de ellos,
fue su primer viaje fuera del pueblo, y regresaron con los ojos brillantes de asombro. Sofía, la adolescente tímida que había asistido al primer club de escritura, se convirtió en una de las mentores del programa. Ahora era una joven segura de sí misma, estudiando periodismo en la universidad y escribiendo artículos para revistas locales. Nunca habría imaginado que podría hacer algo así, confesó Sofía durante una entrevista. Todo comenzó gracias a Mateo y su club de escritura. Capítulo 24. El legado de Don Ramón. Un día triste pero significativo llegó cuando Don Ramón falleció pacíficamente en su casa, rodeado de su familia. Aunque todos lloraron su pérdida, también celebraron la vida plena y rica que había vivido. Durante el funeral, Mateo leyó un poema que había escrito en honor a su abuelo, destacando su sabiduría, bondad y amor por las palabras. En su testamento, Don Ramón dejó instrucciones específicas para que todos sus manuscritos inéditos fueran entregados a Mateo. Entre ellos, encontró una novela incompleta que había estado trabajando en secreto durante décadas. Inspirado por el legado de su abuelo, Mateo decidió terminar la obra y publicarla bajo ambos nombres. Cuando finalmente salió a la luz, la novela recibió elogios por su profundidad emocional y su estilo único. Se convirtió en un tributo duradero al talento y la dedicación de Don Ramón, asegurando que su voz continuaría siendo escuchada por generaciones futuras. Capítulo 25. Mirando hacia el horizonte. Con el paso de los años, Mateo se estableció como uno de los escritores más influyentes de su generación. Sus libros fueron traducidos a más de 30 idiomas y adaptados a películas y series de televisión. A pesar de su éxito global, nunca olvidó sus raíces ni el pequeño pueblo que lo había visto crecer. Continuó viajando por el mundo, siempre buscando nuevas historias que contar y conexiones que formar. Cada viaje lo llevaba un poco más lejos, pero siempre regresaba a Villaverde, donde su familia y amigos lo esperaban con los brazos abiertos. Un día, mientras observaba el atardecer desde las colinas cerca de su casa, Mateo reflexionó sobre todo lo que había logrado. Había comenzado como un niño curioso con un sueño simple: visitar Londres. Ahora era un hombre cuya vida estaba llena de aventuras, relaciones significativas y un propósito claro. Sonrió al darse cuenta de que, aunque el viaje nunca termina realmente, cada paso lo acercaba un poco más a quien estaba destinado a ser. Capítulo 26. Impacto global. A medida que los libros de Mateo ganaban popularidad internacional, comenzó a recibir invitaciones para participar en eventos literarios y conferencias en países de todo el mundo. Desde festivales de lectura en Buenos Aires hasta seminarios en Tokio, su voz resonaba en lugares que nunca había imaginado visitar cuando era un niño soñador en Villaverde. Uno de los momentos más emocionantes ocurrió durante una gira por África. En Kenia, fue invitado a hablar en una escuela rural donde los estudiantes habían leído Rostros del Mundo gracias a un programa de donación de libros. Los niños lo recibieron con canciones tradicionales y preguntas llenas de curiosidad. ¿Cómo decides qué historias contar?, preguntó un niño llamado Yuma, cuyos ojos brillaban con entusiasmo. Mateo sonrió antes de responder. Cada historia que cuento
Es sobre alguien que me enseñó algo importante. A veces, las personas más inesperadas tienen las lecciones más valiosas. Después del evento, Chuma se acercó tímidamente y le entregó un dibujo que había hecho. Una imagen de Mateo junto a un grupo de niños africanos, todos sosteniendo libros. El gesto lo conmovió profundamente, recordándole el poder transformador de la educación y la literatura. Capítulo 27. Desafíos creativos. A pesar de su éxito, Mateo no estaba exento de desafíos. Con cada nuevo proyecto, sentía la presión de superar sus logros anteriores. Algunas noches, mientras trabajaba en su escritorio, se encontraba bloqueado, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que quería decir. Fue durante uno de esos momentos de frustración que decidió regresar a Londres, buscando inspiración en el lugar donde todo había comenzado. Se quedó en la misma pensión de la señora Thompson, ahora dirigida por su hija mayor, quien lo recibió con los brazos abiertos. Durante su estadía, Mateo pasó horas caminando por las calles que había explorado años atrás. Visitó el Museo Británico, el Mercado de Camden y el teatro donde había visto El Rey León. Cada lugar evocaba recuerdos vívidos, ayudándolo a reconectar con la esencia de su viaje inicial. Una tarde, mientras tomaba un café en Covent Garden, conoció a una joven escritora llamada Priya, quien estaba luchando con su propio bloqueo creativo. Durante su conversación, ambos compartieron técnicas y estrategias para superar la falta de inspiración. A veces, simplemente necesitas recordar por qué empezaste, dijo Priya con una sonrisa sabia. Esas palabras resonaron en Mateo. Decidió centrarse menos en las expectativas externas y más en las emociones y experiencias que lo habían llevado a escribir en primer lugar. Capítulo 28. Un libro sobre la resiliencia. Inspirado por su conversación con Priya y sus reflexiones en Londres, Mateo comenzó a trabajar en un nuevo libro titulado El coraje de comenzar de nuevo. Esta vez, quería explorar temas universales como la resiliencia, el fracaso y la capacidad de reinventarse. Para investigar, entrevistó a personas de diferentes países que habían enfrentado adversidades significativas, pero habían logrado superarlas. Entre ellas estaba Kwame, el actor africano que había conocido años atrás. Ahora, Kwame dirigía un programa comunitario que enseñaba teatro a jóvenes marginados en Londres. La vida siempre te pondrá obstáculos, dijo Kwame durante su entrevista. Pero si encuentras algo que amas, eso puede darte la fuerza para seguir adelante. Otra entrevista memorable fue con Carla, la estudiante que había conocido durante su primera charla escolar. Ahora, Carla era una artista exitosa, cuyas pinturas habían sido exhibidas en galerías internacionales. Tu libro me dio el coraje de enfrentarme a mis miedos, confesó Carla con lágrimas en los ojos. Nunca olvidaré eso. Cuando finalmente se publicó, El coraje de comenzar de nuevo se convirtió en un fenómeno global, resonando especialmente entre lectores que enfrentaban desafíos personales o profesionales. Fue traducido a más de 50 idiomas y utilizado como material educativo en escuelas y universidades. Capítulo 29.
una fundación para soñadores. Consciente del impacto que sus libros tenían en las vidas de otros, Mateo decidió establecer una fundación sin fines de lucro llamada Fundación Soñadores Sin Fronteras. La organización tenía como objetivo proporcionar recursos educativos y oportunidades creativas a jóvenes de comunidades marginadas alrededor del mundo. La fundación financiaba bibliotecas móviles, talleres de escritura y becas para estudiantes interesados en carreras artísticas. Además, organizaba concursos anuales de cuentos cortos, premiando a los ganadores con viajes a destinos culturales como París, Roma y, por supuesto, Londres. Uno de los programas más exitosos fue el intercambio de historias globales, que conectaba a jóvenes escritores de diferentes países para colaborar en proyectos conjuntos. A través de este programa, Mateo pudo ver cómo las barreras culturales y lingüísticas se disolvían cuando las personas compartían sus historias. Capítulo 30. El legado continúa. A medida que Mateo entraba en la mediana edad, comenzó a pensar más en el futuro y en cómo asegurar que su trabajo continuara inspirando a las generaciones venideras. Decidió dedicar más tiempo a mentorar a jóvenes escritores y artistas emergentes, ayudándolos a desarrollar sus voces únicas. También colaboró con instituciones educativas para crear currículos basados en sus libros, enfatizando la importancia de la empatía, la creatividad y el pensamiento crítico. Su objetivo era garantizar que las lecciones aprendidas durante su viaje a Londres y sus aventuras posteriores no se perdieran con el tiempo. Un día, mientras observaba a un grupo de estudiantes presentar sus proyectos en una feria cultural organizada por la Fundación, Mateo sintió una profunda satisfacción. Sabía que, aunque su propio viaje eventualmente llegaría a su fin, el legado de sus historias y valores continuaría vivo en aquellos a quienes había inspirado.